Señor, te bendigo y te doy gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más para aprender de tus palabras. Tu palabra dice, Señor, que nunca volverá vacía y que será efectiva, eficiente para todo lo que fue enviado. Así que, Señor, hoy nos disponemos para escucharte, para atenderte, para buscarte y para ser agradables delante de ti. Te bendigo y te agradezco todo. Por el nombre de Jesús, de Yeshua, tu Hijo, Señor, háblanos. Amén y amén. Ok, familia, pues vamos a comenzar con nuestra lectura. Nos encontramos en Génesis capítulo 9, ¿de acuerdo? Ya estuvimos revisando desde el 1 hasta el 8 y así vamos a continuar. Yo les quiero preguntar cómo se han ido percibiendo ustedes. Buenos días, Anita, Oliva, Susi, buenos días, Sara Pantoja. Les quiero preguntar cómo se han sentido en el aspecto de decir, ¿han percibido que han podido ir a tiempo, ir avanzando, que no es abrumador? La intención es que esto pueda durar mucho tiempo, pues hasta el final de la Biblia. Por lo tanto, quisiera preguntarles cómo han ido percibiendo que han ido en esta lectura. Cuando puedan, por favor, cuéntenme, será un gusto para mí poder leerles. Y pues bueno, dice Génesis 9, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, dice, después de esto, después del diluvio, ¿no? Dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿A quién más le dijo Dios? Pregunta para ustedes, ¿a quién más le dijo Dios? Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Bueno, ustedes me dirán por favor ahí en el chat. Dice todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por los suelos y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. ¿A quién más le dijo Dios? Yo he puesto bajo su autoridad a toda esta creación. ¿A quién más le dijo Dios? Ya me dirán ustedes en el chat. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. ¿A quién más le dijo Dios? Les he dado toda planta que da semilla, todo fruto, toda hoja verde. ¿A quién más le dijo Dios? Pues sí, la respuesta es igualmente se lo dijo a Adán y Eva. Por ahí ya lo escribieron en el chat. Y te das cuenta cómo prácticamente se está repitiendo o replicando esta idea de lo que el Señor tenía como diseño en un inicio para Adán y para Eva. ¿Sí? Sin embargo, les quiero preguntar si ustedes lograron detectar qué cosa le acaban de decir a Noé y a su familia que no se lo dijeron a Adán y Eva. A ver si alguien logró notar qué cosa, de esto que está aquí en la pantalla, eh, Dios le dice a Noé, pero no se lo había dicho a Adán y Eva. Ustedes me dirán, por favor, a ver si lo lograron notar. En lo que ustedes me cuentan, yo voy a seguir leyendo, dice el versículo número 3. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Dice el versículo 5, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal, debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora serán fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Bueno, la respuesta que estaba de la pregunta que hacía hace un momentito, que qué fue lo que Dios le dice a Noé que no le había dicho a Adán y Eva, la respuesta está en el versículo número 2, cuando dice, todos los animales, dice, yo los he puesto bajo su autoridad y dice el versículo 3, se los he dado como alimento. ¿Sí? Este versículo, vamos a subrayarlo con azul, ¿de acuerdo? Porque a Adán y Eva los animales no les habían sido dados para alimento. Por lo tanto, solo habían sido dados para alimento toda la parte vegetal, ¿no? Sin embargo, a partir de ahora ya hay una permisión, se permite un permiso para poder empezar a comer carne animal, ¿de acuerdo? Proteína animal, ¿de acuerdo? Y aquí el Señor regula y dice, nunca deberán comer
ninguna carne con su vida, es decir, comer de la sangre. Entonces, no está permitido, según la Biblia, que se pueda comer carne que aún tenga sangre. Por lo tanto, aquí es donde se dan cuenta de la importancia de nuestra alimentación con respecto a Dios. Yo sé que a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero es que eso era de antes. Bueno, aquí lo está diciendo Dios. Incluso ni siquiera no hay aún ningún pueblo elegido, aún no hay ningunas personas. Se lo está diciendo a la tierra, ¿de acuerdo? Y se lo está diciendo a Noé, ¿de acuerdo? Donde no hay nadie más que Noé. Por lo tanto, primera cosa que hoy vamos a aprender para aplicar es que según la Biblia, nosotros, las personas que queremos regirnos por el sistema bíblico, tenemos, am, tenemos como una norma, como una regla, como una instrucción, tenemos como instrucción evitar comer la sangre de la carne. ¿Por qué? Porque dice aquí que la vida de la carne está en la sangre, ¿de acuerdo? Ahí dice, nunca deben comer ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. ¿Por qué dice el versículo 5? Porque yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. E incluso si un animal, bueno, deberá morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Aquí viene una parte interesante y nos vamos a empezar a dar cuenta cómo, cómo el Señor va a empezar a regular, ¿sí? Con instrucciones bien específicas y también, en cierto modo, extremas en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, veíamos ya una disfuncionalidad y un daño muy fuerte que estaba sucediendo en la tierra. Por ejemplo, la muerte de Abel por parte de Caín nos muestra un daño terrible. Pensar en ejercer autoridad para poder quitar la vida de una persona, definitivamente existe un daño importante en la mente de esa persona que cree que lo puede hacer. Por lo tanto, el Señor regula prácticamente en donde sucedió el primer, digamos, pecado. Vamos a llamarle tal cual, porque así fue, en donde sucedió el primer pecado. Es decir, está hablando del asesinato. Sí, está hablando de la muerte, está hablando de la regulación con respecto a la idea de tomar la vida de una persona. Entonces, ¿qué hace el Señor? Está dictando prácticamente lo mismo que le dice a Adán y Eva, sin embargo ya lo está regulando, ¿sí? Y también lo que mencionábamos ahorita con respecto a a la carne, perdón, pues porque definitivamente iba a ser complicado ahora que el diluvio había sucedido, todo el tema de los vegetales habían también tenido que reiniciar y demás, entonces mientras que eso pasaba, iba a haber oportunidad para comer carne. Sin embargo, con un gran respeto por la vida de la carne, es decir, la sangre. En el caso de Caín y Abel hay una gran relación porque tomó la sangre, y se acuerdan que decía, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Entonces, hay un tema importantísimo con respecto a Dios y la sangre. Por lo tanto, el Señor sí permite el consumo de carne, pero es importante evitar por completo el consumo de sangre. Entonces, pregunto, ¿existirán platillos que estén basados en el consumo de sangre? Ustedes me dirán en el chat. ¿Sí? Entonces hay una gran relación en cuanto al consumo de la sangre con respecto al tratado de la sangre que corre por las venas de cualquier persona y de cualquier animal. ¿Sí? Y entonces está diciendo el Señor y regula, cualquiera que tome, en el versículo número 6, si alguien le quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora dice, sean fructíferos, multiplíquense y vuélvanse a poblar la tierra. Ok, el versículo que más nos interesa, o la parte que más nos interesa para poder comprender esto, es este versículo número 6, aquí al final donde dice, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Por eso, el tema importantísimo, a ver, ¿y cuáles platillos? Por favor, pónganlo así en el chat. ¿Qué platillos están hechos con base en sangre? A ver si ustedes me pueden decir. Am, por eso, fíjate lo que te voy a decir, por eso es que es tan importante para Dios la sangre que corre en la carne porque produce vida. ¿Por qué? Porque Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Sí? Y Dios nos hizo a su propia imagen. Por lo tanto,
El tomar la vida sería prácticamente como cometer hurto de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque esa vida está hecha a imagen del Señor. ¿Sí? Tú y yo no tenemos ni un solo derecho para tomar algo que es propiedad del Señor. No tenemos derecho ni siquiera a insultar a algo que es propiedad del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, bueno, el que mate a su hermano, pues va a también ser reo de muerte, etcétera? Y Jesús mismo dijo, pero yo digo que cualquiera que le llame necio, el que le llame tonto, el que le llame fatuo a su hermano, ya es culpable. Ya. Entonces, aquí te vas a dar cuenta la importancia de tener un sumo respeto por tu semejante, por tu prójimo, ¿sí? Em, Hay una cosa interesante que yo les comentaba a un grupo de personas cuando les contaba sobre esto. Déjenme ver si lo puedo poner aquí en la pantalla. Pero el Instituto Politécnico Nacional, un tiempo, si no me equivoco, sí fue el IPN, pero se lo voy a poner acá, lanzó una cosa que se llama violentómetro. Déjenme ver si se los puedo poner aquí. Sí, sí lo hizo el IPN, el Instituto Politécnico Nacional aquí en México. Y el violentómetro, aquí lo tengo, déjenme ver para ponérselos. El violentómetro te cuenta cómo comprender pues prácticamente los grados de violencia que pueden existir. Regularmente es en forma doméstica, está pensado originalmente para la protección de las mujeres. Esa es la intención original, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues por supuesto la violencia no discrimina en género de ningún tipo, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, pues definitivamente aplica pues para cualquier género, cualquier persona, ¿no? Y les quiero presentar acá justamente esto porque hay una cosa interesantemente llena de gracia y es como para Jesús existía también un violentómetro y antes de que el Instituto Politécnico Nacional lo produjera, ya Jesús había dado su propia escala de violencia y justamente la más grande escala o el grado más grande, aquí lo tengo el grado más grande pues justamente va a ser siempre el asesinato, me explico, el dar muerte. Sin embargo, te digo que esto no es algo con lo que se inició. Es decir, fíjate, acá te lo voy a compartir. Ahí lo estás viendo en mi pantalla. Déjame ver si estás viéndolo. Si lo estás viendo. Déjame acercarlo un poco más todavía. ¿De acuerdo? Y aquí se nota, y esta parte te digo que está bien interesante, porque el grado más profundo de violencia o el grado más alto de violencia, el grado más grande de violencia es asesinato, ¿no? El que mencionábamos. Y ese fue el que cometió justamente Abel, bueno, el que cometió Caín con Abel. Y pues ya era una violencia brutal, ¿me explico? O sea, fatal. Sin embargo, el asesinato le precede la mutilación, la violación, un abuso sexual, el forcejeo para una relación sexual, las amenazas ya se considera violencia, ¿de acuerdo? Y no olvidemos, Yeshua mismo dijo, el cualquiera que le llame necio a su hermano, ahorita les voy a decir en qué versículo está eso, y luego después, antes de eso está amenazar con objetos o armas, encerrar o aislar, patear, cachetear, empujar, pellizcar, precedido por golpear, por caricias agresivas, y aquí va bajando prácticamente como el grado de violencia, pero sigue siendo violencia, ¿sí? Intimidar, amenazar, ridiculizar, ofender, descalificar, bueno, todo esto es prácticamente algo inocente, pero no es cierto, ahí está, y te lo dice este anuncio a la izquierda, ves que dice, ten cuidado, ¿sí? La violencia aumentará y es un ciclo de violencia que prácticamente va hacia allá, ¿sí? Bromas hirientes, chantajear, mentir, ignorar o la ley del hielo es también un signo de violencia, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Aquí es lo que les decía, violentómetro, y te digo que lo asociaban mucho, se asocia mucho con el tema de la protección hacia la mujer. Y dice, sí, la violencia también se mide. ¿Alguno de ustedes nunca había visto este violentómetro? Me dirán, por favor. Y yo les cuento todo esto porque justamente nos interesa con base en este versículo que dice, cualquiera que llame fatua a su hermano, ¿sí? Entonces Jesús pone desde el principio el grado más sencillo de violencia, o sea, el grado más
inocente, Jesús ya dice, es suficiente. Dice el versículo de 22 de Mateo 5, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ¿sí? Quedará expuesto al fuego del infierno. O sea, solo con que lo digas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, le dice justamente en el versículo 23 en delante, se lo voy a poner acá, dice, contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Por lo tanto, Jesús está diciendo todavía un grado más, así con menos tolerancia, con mucha menos tolerancia. Imagínate, yo te hago una pregunta. Si Caín llegó al grado más profundo de violencia, que fue el tema del asesinato, por lo tanto, ¿estaría de acuerdo conmigo, sí o no? Por favor, dímelo. Si estaría de acuerdo conmigo en el hecho de que prácticamente todas las demás formas de violencia ya podrían haber sucedido. Es decir, si ya se llegó al asesinato, significa que todo lo demás era probable que también pudiera estar presente. Ahora entiendes por qué Ahora entiendes por qué el Señor dice que le pesó en su corazón haberles dado esta libertad a los hombres que utilizaron para terminar dañándose entre ellos. ¿Qué les parece eso? Imagínate nada más. Entonces, ya te das cuenta por qué era necesario el diluvio, por qué era necesario que el Señor trajera esta calidad de juicio, porque mira, todo esto ya estaba pasando. Acuérdate que el asesinato viene después de que vino todo esto. Probablemente no lo podemos saber y por favor no lo tomen como no lo tomen por favor como una interpretación válida, pero imagínate, yo creo que probablemente para que estuviera tan enojado Caín, además de que tenía un problema, Caín, acuérdense que dijimos, tenía un problema de la ira. Caín tenía un problema de ira, Caín probablemente necesitaba ir a terapia, necesitaba resolver algunas cosas. Am, Probablemente también ya había empujado a Abel, probablemente también ya había humillado a Abel, había, no sé, bromeado de Abel, no los podemos saber, ¿sí? Ahora, si te das cuenta, fíjate lo que está diciendo el Señor, le está diciendo en el versículo número 5: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Punto. Si un animal salvaje mata a una persona, o sea, literalmente va a aparecer una cosa que se llama la ley del talión, que es vida por vida, ¿sí? Ahí tienes vida por vida. Y aquí es donde cobra sentido el sacrificio de Jesús, que vamos a ver más adelante seguramente. Y es, ¿por qué Jesús debe morir? ¿Por qué necesitamos que Jesús muera? Pues sencillamente porque todos somos culpables. Dice la palabra que la paga del pecado, el pagar el pecado es muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente todos somos culpables. ¿De qué somos culpables? Ese yo nunca he asesinado a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo nunca le he hecho daño a nadie. Bueno, ¿y qué tal a ti mismo? ¿Qué tal a ti exponiéndote a lo que sabes que te daña? ¿Qué tal a ti dañando un cuerpo que Dios te dio un cuerpo perfecto? ¿Qué tal a ti mismo así exponiéndote al daño? Entonces también necesitamos darnos cuenta que debemos nuestro cuerpo, debemos nuestra vida. Sin embargo, Él también pagó por eso. ¿Sí? Dice el versículo 8, entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, dice, y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes. Dice, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas del diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces, dijo Dios, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las
criaturas vivientes para todas las generaciones. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo en todas las criaturas, con todas, perdón, las criaturas de la tierra. Prácticamente, este reinicio de vida es justamente lo que la tierra anhelaba. ¿Sí? Escucha eso que te voy a decir. Prácticamente el reinicio de este propósito divino era lo que la tierra anhelaba. Y justamente eso lo trae Dios por vida o en vida de Noé. ¿Y se acuerdan qué significa Noé? Reposo, descanso. Entonces Noé prácticamente cumple su propósito por causa de lo que el Señor está haciendo y en su nombre estaba dicho. Sí, qué bonito es saber que justamente el Señor cumplirá el propósito en nuestras vidas. Necesitamos nosotros estar pendientes, por supuesto, de él. Sí, entonces por lo tanto, el Señor pone prácticamente este arco iris que tú y yo conocemos y que vemos cada vez que llueve. Hay que recordar que justamente en el tiempo de Noé, antes de Noé, jamás había llovido, no se requería que lloviera. Sin embargo, ahora estamos viendo y estamos notando que el Señor está trayendo este arco iris con la intención justamente de recordarlo. Ahora, ¿cuándo aparece el arco iris? ¿Qué es un arco iris? Un arco iris es prácticamente un fenómeno óptico. ¿Sí? Que sucede cuando la luz pasa justamente por un cierto prisma o un cierto, pues prácticamente de refractor de la luz, lo que provoca que se disperse este haz de luz y se distribuyen todos los colores de este espectro que son visibles, ¿no? ¿Y cuándo se ve? Pues justamente se ve cuando está lloviendo o cuando termina de llover, ¿sí? Porque las gotas del agua, de la lluvia, justamente provocan que se expanda este haz de luz. Sin embargo, no llovía, no existía la oportunidad de que la gente viera el arco iris, porque no llovía. Sin embargo, hasta que llueve y por causa del diluvio, entonces es que el Señor permite que se vea el arco iris en cualquier parte que llueva. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Es un fenómeno que ahora van a necesitar pues ver o que vamos a ver por causa de que sucedió la lluvia. ¿Qué les parece eso? Entonces, imagínate esto, cuéntenme de ustedes, ¿a quién de ustedes les maravilla ver un arco iris después de que llueve? Cuando llueve. Ahora les voy a compartir un video de alguna vez que venía en la carretera y bueno, veíamos el arco iris impresionante y después se veían dos, así como en esta imagen que les dejo acá. Era impresionante cómo se veía. Yo me maravillo muchísimo cada vez que veo el arco iris y cómo es, como yo diría esta palabra, cómo es tan definido los colores, cómo se ve tan impresionante esto. ¿Sabes? Entonces, definitivamente el arco iris muestra este pacto que el Señor está haciendo, de decir, no lo volveré a hacer, no con agua. ¿Sí? Y dice después el versículo 18, los hijos de Noé que salieron del barco, del arca, con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Aquí nos importan mucho estos primeros dos, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Dice, Cam es el padre de Canaán. Sí, esta parte no olvidar. Cam es el padre de Canaán. ¿Sale? Lo voy a subrayar acá. ¿Por qué nos importa? Porque van a venir la descendencia de dos pueblos importantes. Se dice, de estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam es el padre de Canaán, lo que decíamos ahorita. Dice, y él vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado
a fin de no ver a su padre desnudo. Un segundito, ahí está. Dice, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que habían hecho Cam, de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Cam, dice, y maldijo, perdón, a Canaán, el hijo de Cam. Maldito seas Canaán, que sea el inferior de los siervos para con sus padres. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad, dice, de Sem, ¿de acuerdo? Dice, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio, vivió 950 años y luego murió. Aquí termina el capítulo 9, justamente el que estamos viendo. Sin embargo, aquí viene un evento muy, muy interesante y bastante intenso, además de interesante, y es que Cam, ¿de acuerdo?, ve a su padre desnudo, ¿sí? Y podemos ver algunos detalles que nos pueden revelar por qué es tan fuerte la maldición. Y voy a irme como de adelante hacia atrás, ¿sí? Primero, la maldición que le da Noé a Canaán, que es el hijo de Cam, le llama, es una maldición de inferioridad, es decir, de degradación, ¿sí? Y esto nos implica algunas cosas y no me quiero meter tanto en la interpretación, pero sé que va a surgir una duda de por qué lo maldice tanto, ¿de acuerdo? Y es una maldición de degradación. Significa que probablemente lo que quiso hacer Cam cuando entró con su padre fue justamente algo deshonroso, ¿sí? Algo deshonroso que justamente tenía que ver con el degradarse o degradar a su padre. Por lo tanto, la maldición que le da después a Canaan o el hijo o a Cam es una maldición de degradación, ¿de acuerdo? Y bueno, te puedes dar cuenta de que aprendíamos de la degradación, ¿no? Hace un rato de cómo Abel, bueno, cómo Caín se degradó, se degradó, se degradó hasta terminar tomando la vida de alguien. Entonces, la degradación tiene que ver incluso con la violencia, tiene que ver con querer implementar algo en tu propia fuerza, en tu propia fortaleza, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos qué hizo y hay algunas interpretaciones que sugieren que intentó abusar Cam incestuosamente de su padre, ¿sí? Esto es una interpretación, ¿de acuerdo? Es una interpretación tradicional que se pudiera encontrar en algunas bibliografías. Sin embargo, no está escrito en la Biblia y no vamos a aseverarlo como una verdad absoluta, pero lo que sí podemos saber es que fue algo deshonroso. ¿Y cómo podemos saber que fue algo deshonroso? Porque con el mismo tema de la desnudez de su padre, sus otros hermanos lo que hacen es justamente evitar ver, incluso ver la desnudez, ¿sí? Es decir, Cam, en lugar de evitar verlo y en lugar de pagar esa desnudez de su padre, lo que hizo fue contarle a sus hermanos. Es decir, pudo haber él quitado la desnudez de su padre, pero no. En lugar de eso fue y contó a sus hermanos. Y podemos ver que sus hermanos Sem y Jafet son, perdón, los que lo cubren, los que pues prácticamente evitan que continúe esa vergüenza de la desnudez. Aquí te das cuenta que ya el tema de la desnudez causa conflicto. Antes Adán y Eva no tenían conflicto, pero te das cuenta cómo no hay vuelta atrás con el tema de las concepciones que quedaron. Es decir, ya no, la desnudez ya no vuelve a ser algo inocente. Ahora trae conflictos e incluso hasta maldiciones que degradan, que generan estas consecuencias generacionales, porque eso le está diciendo a Canaán, el hijo de Cam. Ahora, si ustedes me pueden decir o sea, Sem va a ser el padre de quiénes. Sem es el padre de los, díganme ustedes por favor, en lo que le doy aquí un sorbito al café. Sem será el padre de los, ya vamos a terminar familia, de los semitas, ¿sí? De los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Bueno, de los semitas va a venir Israel, el pueblo que el Señor va a elegir más adelante, ¿sí? Por eso el concepto antisemita, ¿de acuerdo? Bueno, de Can vienen, de Cam vienen los cananeos, pero de Sem vienen los semitas, exactamente, Anita. Por lo tanto, aquí te vas a dar cuenta
de cómo incluso de aquí en adelante va a existir una importante enemistad entre los semitas y los cananeos. Ay, claro, tiene todo el sentido. Entonces quiero que te des cuenta cómo la degradación es, ¿cómo te diré? Para que se entienda, la degradación es una cosa de inercia. Todo se está degradando. Existe una ley en la termodinámica que dice que todo está en constante desorden. Todo se está desordenando, 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 desordenando. Y tú y yo tenemos la capacidad, la fuerza, porque el Señor nos dotó de ese poder para detener el daño, para detener la degradación, para pausarlo, para quitarlo, para que de nuestras generaciones no continúe la degradación. Y si no continúa la degradación, ¿qué continúa? Pues la progresión, que se progresen, que nuestras generaciones progresen. Y para eso se requiere diferentes factores, pero la primera y la más fácil es, primero, empezar a conocer, empezar a aprender, reconocer la historia, conocer de la historia, ¿sí? Y todo aquello que pudiera generar daño, mira nada más, aquí lo vamos a terminar aterrizando, que jamás llegue a esto nuestras generaciones, como Caín con Abel. Imagínate, tú vas a empezarle a quitar cada vez más grados a esto. Grados, quítale, 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 menos. O sea, por supuesto, destruir artículos personales nunca, bueno, tampoco controlar, tampoco intimidar, menos permitas el celar, menos mentir, ni siquiera, ni siquiera en familia, bromas hirientes. ¿Para qué? Para erradicar el daño en mis generaciones. ¿Sí? Ahora, esto es lo negativo, esto nada. Ahora, ¿qué sí? ¿Qué sí? ¿A qué sí estamos llamados? ¿Ya te das cuenta? ¿A qué sí estamos llamados? ¿Qué sí? Bueno, por ejemplo, hoy el Señor ya nos dio una instrucción bien precisa. Alimentos libres de sangre. Eso sí. Toda planta que da semilla. Eso sí. Todas hojas verdes, hojas tiernas. Eso sí. La carne también sin sangre. Eso también. Todo eso te nutre. ¿Te das cuenta cómo sí podemos sanar a nuestras generaciones? Yo oro que así sea. Que